Bueno, entonces, resumiendo, lo que yo quiero dejar primero bien en claro es que la Constitución de 1949 no es una Constitución de las que puedan encuadrarse dentro del constitucionalismo social, que el constitucionalismo social es una respuesta que es una serie de respuestas jurídico-normativas que las burguesías europeas digamos, proponen ante el avance de las luchas obreras, que es una constitución no burguesa, porque los orígenes del peronismo no son no burgueses. No es que no existían burguesías, sino que existían pequeñas burguesías que no eran capaces o que no tenían las ambiciones o las expectativas de crear un Estado donde esas clases fueran las protagonistas. Es decir, hay capitalismo porque hay burguesía, hay estados nacionales y luego imperios, estamos en las etapas de las dos guerras mundiales, porque hay grandes burguesías con profunda ambición y con profundo afán de reproducir el capital. En la Argentina existía una oligarquía terrateniente que despreciaba la actividad industrial, por eso a los industriales se les decía que eran no grasa, que era la palabra grasa, tanto al trabajador como a quien, digamos, desarrollaba una actividad de tipo industrial. Y por lo tanto, para poder, digamos, generar ese proceso de ausencia del sector social de todo el capital, pero lo que va a hacer es unificar la fuerza de trabajo. Es una teoría que se discute mucho, sobre todo en la época del Consejo Nacional de Posguerra, que es digamos, el instrumento fundamental para poder entender el peronismo. El Consejo Nacional de Posguerra fue un organismo que se crea apenas triunfada la revolución de 1943. No es un golpe de Estado, es una revolución. Ese Consejo Nacional de Posguerra, dicho por el mismo Perón, sobre todo esto lo pueden encontrar en varios videos, sobre todo en uno especial que tiene que ver con la toma del poder, ¿no? Que están las grabaciones ahí, ¿no? Que son pequeños cuadros donde Perón detalla los dos procesos del Consejo Nacional de Posguerra. El Consejo Nacional de Posguerra aglutinaba a todos aquellos hombres y mujeres de la cultura y de la política y de la vida activa del país que estuvieron dispuestos a incorporarse a un proceso que se autodefinía como revolucionario, ¿no? Y entonces se reúne ese Consejo Nacional que va a tener la figura extraordinaria de José Figuerola, que va a ser el gran planificador, un hombre que venía de una formación riverista y que termina peleándose enfrentándose con el franquismo y que, bueno, viene aquí a la Argentina y es muy bien buena, digamos, sus dotes y sus conocimientos son muy bien aprovechados por el primer peronismo, que le encarga, digamos, la dirección de este Consejo Nacional de Posguerra, la coordinación, porque la dirección siempre la va a tener Perón. Y esas dos etapas del Consejo Nacional de Posguerra, una será la etapa de formación. La etapa de formación tiene que ver con un proceso de discusión y debate profundo que duró horas y horas y horas respecto a qué país, a cuál iba a ser el modelo de país que, en cierto sentido, se iba a poner en funcionamiento, ¿no? Esa primera etapa de formación es la famosa unidad de concepción, y ahí sale la palabra unidad de concepción, porque Perón lo que intenta en ese primer año es que todos los que integraran el Consejo Nacional de Posguerra, que iban a ser los futuros funcionarios o responsables de las distintas áreas, tuvieran por lo menos 5, 6 o 7 elementos que en cierto sentido fueran sostenidos y fueran queridos, es decir, fueran deseados, mejor dicho, ¿no? Que básicamente estaban establecidos representativamente en los tres objetivos, ¿no?
las tres banderas, lo que se suele decir, que esto asusta mucho, ¿no? No asusta que la Revolución Francesa haya tenido la libertad, igualdad y fraternidad como banderas, al contrario, la oposición siempre se ubicaba dentro de esas tres banderas y entonces nunca, al contrario, se las colocaba o se las naturalizaba como los tres grandes instrumentos del futuro. Y sin embargo, el peronismo también tuvo tres elementos fundantes, tres conceptos fundantes: el de justicia, independencia y soberanía, que en cierto sentido creo que hasta fueron tomados como tres provocativamente, para que digan, che, escúchame, ustedes que son tan pro-eurocéntricos, nosotros también podemos tener, y ellos también lo tienen. En general, todo proceso revolucionario trata de sintetizarse en 1, 2 o 3 puntos, ¿no? Pero esta primera etapa es la unidad de concepción, y de ahí sale la comunidad organizada. Es decir, la comunidad organizada, generalmente vulgarmente se dice, bueno, fue un texto que Perón presentó en la comunidad, en el Congreso Nacional de Filosofía de Mendoza, etc. Sí, eso es cierto. Ahí lo que presentó fue una descripción en clave filosófica de lo que la Argentina estaba transitando. No es un texto de filosofía. Lo que pasa es que hay mucha buleata en esto. Te dicen la comunidad organizada se fue preconcibiendo antes en ese laboratorio de almas que decía Marechal, antes del peronismo, y se empieza a ajustarse conceptualmente en la primera etapa del Consejo Nacional de Posguerra, que es la etapa que Perón la denomina de formación. Y después viene la etapa técnica, que es donde empiezan a hacer los distintos proyectos para cada una de las áreas. Perón las llamaba que van a estar después materializadas en formas de monografía y que se van a fundamentar básicamente en 15.000 encuestas, ¿no? Pero a nosotros nos interesa el tema de la Constitución. La Constitución del 49, como dijimos, es una Constitución no burguesa. No tiene orígenes en las expectativas, las ambiciones de la burguesía, y menos aún consagra esencialmente los derechos burgueses, aunque no los niega. Pero a la propiedad absoluta de la Constitución de 1953-60 le va a ser reemplazada por la función social de la propiedad. ¿Se dan cuenta cómo ya estamos del derecho burgués al derecho no burgués? Eso entre otros, digamos, para que ustedes se den cuenta que esto no puede ser considerado como una constitución burguesa representante del constitucionalismo social, porque el constitucionalismo social es por definición burgués, es una respuesta de la burguesía. Así como el peronismo entonces tiene una filosofía muy particular, que es muy original, es una propuesta de paradigma civilizacional muy original, así tendrá originalidad la Constitución del 49. Porque en todo ese proceso que yo explicaba de Perón, trabajando en el proceso de capitalización de fuerza de trabajo, desde la Dirección Nacional de Trabajo hasta la Secretaría de Trabajo y Previsión, ¿no? Toda esa labor estuvo acompañada por normas y acciones administrativas tendientes a fortalecer y a unificar la fuerza de trabajo. Perón llega en el 46 con la fuerza de trabajo organizada. Fuerza de trabajo organizada, adecuado impuesto, pulso estatal. Ese es uno de los secretos del peronismo. Lo que pasa es que generalmente de esto no se habla, ni en las universidades, y menos aún dentro del peronismo, porque si no, quiere decir que hubo una experiencia histórica que reemplazaría esta idea de que el capital, digamos, el capital en el sentido del producto capitalista es indispensable para poner en marcha el país. Por eso, obviamente, la violencia con la que se le combatió. Respecto a la Constitución del 49, bueno, y por eso, fíjense que la constitucionalización de la realidad justa, que es la definición que nosotros pudimos encontrar para esta Constitución, siempre quisimos sacarla de la estructura clasificatoria de las constituciones liberales o de las constituciones sociales. No tiene nada que ver, ni en sus orígenes,
ni en la misma concepción de la filosofía justicialista. Fíjense los derechos especiales constitucionalizados, por ejemplo, al trabajador, la familia, la ancianidad, la educación, la cultura, el texto sancionado en la Constitución recoge ya los derechos del trabajador del año 47. Es decir, estamos hablando de otra cosa. Y ahí está la mano de Sampaio. Y ahí la relación con la Constitución, con la realidad, digamos, ¿no? Con la Constitución real y la Constitución formal. La constitucionalización de una realidad justa es la instauración constitucional de la Constitución formal, de la Constitución real, que en esos momentos tiene al trabajador organizado como sujeto protagonista histórico. ¿Se entiende? Me hace recordar un poco como a la escuela histórica del derecho, ¿no? ¿Cómo? Como a la escuela histórica del derecho. Exactamente, es historicismo puro esto. Esto es historicismo puro. Vos te referís a Savigny, por ejemplo. Claro. Sí, no hay ninguna duda. Y es una constitución que incorpora, ustedes la pueden leer, yo no, una serie de elementos que fija los medios a los que va a apelar un Estado concreto para alcanzar sus fines, siempre concatenados con los fines provenientes de la vocación nacida de la raíz histórica donde brotó. Ahí te lo respondo con claridad. Estaba buscando justo la pantalla y apareció. En rigor de verdad, la abrogación de la Constitución del 49 fue un acto inconcebible porque hizo retrogradar casi un siglo de evolución a las instituciones. Por eso fue abrogación. La Constitución abrogada, la Constitución del 49. Entonces, sintetizando, no es una Constitución liberal, obviamente, no es una Constitución burguesa, no es una representante del constitucionalismo social, es la constitucionalización de la realidad justa sujeta a historia. ¿Pero qué historia? Historia concreta, ¿no? ¿Se va entendiendo? Disculpen que estoy con muy mala voz. ¿Y qué es esto de la Constitución real que se constitucionaliza en el año 49? Bueno, acá hay una ontología. El primer peronismo, y ustedes lo pueden recordar perfectamente porque el texto más importante, el texto alfa del peronismo no es la comunidad organizada, sino el discurso que Perón pronuncia en junio de 1944 al inaugurar la Escuela de Defensa Nacional en la ciudad de La Plata, donde Perón va a realizar una fina apropiación, entre otros autores, de la Nacional de Armas de Colman van der Goltz. Pero lo interesante de esto, que Perón en uno de sus primeros momentos de la locución habla del sentimiento de los pueblos, sentimiento de los pueblos, y que los conductores tienen que seguir el sentimiento de los pueblos, o sea, le otorga una dimensión sensitiva a un conjunto de personas que coexisten no en razón de un contrato social, sino en razón de la proximidad. Es decir, para el primer peronismo no hay contrato social. Las sociedades existen con independencia de la voluntad, las comunidades existen con independencia de la voluntad de quienes las integran, y los sujetos, las personas humanas y las comunidades se co-constituyen, digamos, a partir de lazos de proximidad. Por eso, también, así como hay una dimensión sensitiva del pueblo, la sensibilidad, hay una modalidad psíquica del pueblo, ¿no? Muchas veces se lo suele llamar esto idiosincrasia, ¿no? Que está formada por las características naturales que individualizan esa comunidad y la diferencian de otras comunidades. ¿Se entiende?
si ustedes, como tengo que ir medio apurado, claro, ahí, bueno, está la diferencia entre constitución jurídico-positiva, que es la que está, la que existe, el positivismo, ¿no? La constitución es la que es, ¿no? Pero, y entonces, la vigencia, dirá Kelsen, ¿no? La que está vigente, no me importa, ¿no? Gran problema tuvo Kelsen con Cosio, porque Cosio, cuando de la fenomenología agarra y le dice, no, flaco, coloca en el positivismo, Cosio fue un bicho, porque no sale del positivismo, Cosio no es un antipositivista, no, yo voy a la realidad, y la realidad es que el derecho se manifiesta concretamente en la conducta, en interferencia intersubjetiva, es decir, en interferencia entre sujetos, ¿no? Y eso, evidentemente, nos lleva a los valores, indirectamente, con eso resuelve el tema que el señaló de los valores. No lo puedo, porque Kelsen tenía que justificar cualquier constitución, inclusive la de un Estado como el nacionalsocialista. Y en cambio la constitución real, esta que presupone primero la sensibilidad de un pueblo, Perón, discurso, yo les recomiendo que lean ese discurso porque es extraordinario, no lo leyó nadie, solo los locos que nos dedicamos a esto, pero es un discurso extraordinario, está anticipando lo que estaban pensando, y ahora estaban pensando porque Perón siempre actuó en grupo, siempre pensó, un tipo más de escuchar que de hablar, y mira que habló, ¿no? Pero los que cuentan toda esa etapa de trabajo, ¿no? Era el Perón escuchando, leyendo y vinculándose. Obviamente esta cuestión de la constitución real también nos lleva a la constitución sociológica, ¿no? Obviamente, es decir, cómo se da la estructura real de poderes, sus modos, sus formas peculiares de manifestarse, esta estructura real de poderes es la que, de la cual surge el predominio de determinados sectores sociales. En la Revolución del 45 surge sociológicamente el predominio del trabajador organizado, y la Constitución de 1949 es la instauración jurídica de ese predominio. Vamos a ver, porque tengo que ir saltando. Desgraciadamente, bueno, para ese primer peronismo, la Constitución es la institucionalización de una revolución. Las constituciones para el primer peronismo se rehacen, se sancionan para institucionalizar revoluciones. Por lo tanto, esa institucionalización de la revolución debe incorporar, entre otras cosas, o proteger, entre otras cosas, ciertos derechos y, sobre todo, en el caso peculiar o particular del peronismo, los derechos de los sectores más vulnerados. No usamos la palabra vulnerable, por favor, porque es una porquería. Ya estoy harto de escuchar, de ver textos y tesis. Ya cuando leo poblaciones vulnerables hago así, las revoleo. Nadie nace vulnerable. Hay algo que te vulnera un sistema, te vulnera tu pareja, te vulnera el profesor, te vulnera. La vulnerabilidad es un acto positivo de acción-omisión, ¿no? Entonces la institucionalización de las fuerzas populares. Está claro que uno la lee y es otra constitución. Mantiene el poder legislativo, ejecutivo, bla, bla, bla. Pero cuando entras a los contenidos sustanciales, encontrás ahí los sujetos políticos de la revolución.
poquito para arriba. Bueno, ustedes vieron la cuestión de la Constitución y sector dominante, ¿no? Generalmente el grupo dominante, bueno, uno me diría, entonces, ¿el trabajador organizado se constituyó en sector dominante según Sampay? Claro. Claro. Y el primer proyecto de constitución del 49 es el que surge de Sampay, de la acción de Sampay, de Mercante, todo ese grupo, porque es una obra colectiva. Inclusive el mismo artículo, el 40 de la Constitución, intervienen cuatro, digamos, en su redacción intervienen 4 personas: Raúl Escalabrini Ortiz, Sábato, Sampay y Mercante, ¿no? Fíjense que fue un producto colectivo. No, hay un anteproyecto de José Figuerola, que figura, que era muy extenso, y no le gustó a Perón, pero no porque no le gustaban los contenidos, sino porque no era una constitución, era un libro, ¿no? O sea, dentro de esa primera discusión de qué es la comunidad organizada, cuál es el proceso de formación, el proceso, digamos, de formación del Consejo Nacional de Posguerra, ahí Figueroa con una constitución, otro desaparecido del mapa, ¿no? Figueroa, la obra, tanto en el Consejo Nacional de Posguerra como asesor después, como protagonista, digamos, indiscutible y reconocido por los grandes hombres y mujeres pensadores de la cultura en aquellos tiempos. Se encuentra el texto de Figueroa, lo pueden encontrar. Yo no tengo acá la dirección, pero lo pueden encontrar en esta cuestión. A diferencia a diferencia de cuál Alberdi, primero, ¿no? ¿De cuál Alberdi? Basta esto de que hay un solo Alberdi. Alberdi, digamos, no hay un autor, no, digamos, a un intelectual, un pensador, no hay que exigirle coherencia toda la vida, sino honestidad toda la vida. Y yo creo que Alberdi tiene una etapa que no es tan honesto, que es su juventud, y una etapa que es muy honesto, que es su madurez, donde escribe los 5 tomos de no me acuerdo cuántos tomos de los escritos póstumos. Ahí está el Alberdi real, el Alberdi sin la presión de derrocar al tirano, sin la presión de crear una república ideal, etc. Alberdi es un contractualista, o por lo menos en sus orígenes, en un momento es un contractualista. El hombre dice, aislado, está necesitado de llegar contractualmente a la existencia de un Estado que él concebía como neutro, ¿no? Que debía dejar que las fuerzas, cuya máxima era la laissez-faire. Para Sampay y para los autores de la Constitución, todo lo contrario. Fue el ser humano es un ser social, que vive siempre naturalmente en comunidades, cuya unidad de orden se da luego en un Estado, la unidad de orden de la proximidad, se da en un Estado partícipe y árbitro. El Estado es parte de la comunidad. Un tema que presupone, y es extraordinario, que presupone la cuestión de la Constitución de 1949 es el sistema de representación. Ustedes saben perfectamente que, digamos, la Constitución del 49 respeta la participación del sistema democrático, republicano y representativo, con algunas modificaciones,
Pero la verdadera representación no está ahí. Está en una categoría originaria del peronismo, que se llama Organizaciones Libres del Pueblo, que se denomina, que obviamente es muy poco estudiada, menos en las universidades. ¿Por qué? Porque dice, el sistema de representación, digamos, que te otorga una norma jurídica, no garantiza que esa representación, que los representantes de ese sistema hagan lo que decían, lo que el pueblo quiere. Por eso siempre estamos ahí quejándonos de que los políticos no hacen lo que... Sutilmente el peronismo incorpora una categoría extraordinaria, que es el de las organizaciones del pueblo, libre del pueblo. Perón observó, Perón primero es un tipo, yo no digo que fuera un naturalista, pero él es un gran observador de los hechos de la naturaleza, desde chico. Y en cierto sentido, y simplificando su posición, él decía, o sostenía, observaba, que en la naturaleza, en toda la naturaleza, los seres, ¿no?, cooperan entre sí y compiten, ¿no? Es decir, y que la Tierra evoluciona en una dinámica favorablemente, para que el universo funcione favorablemente, se tiene que plantear un equilibrio entre la competencia y la cooperación. Uno lo podía describir con un gráfico parecido al del yin y el yang, ¿no? Entonces, el tipo dice, bueno, los seres competimos, los seres humanos competimos, y los seres humanos cooperamos. ¿Qué pasa con el liberalismo? El liberalismo, al fomentar la competencia, produce un desequilibrio en el espacio de la cooperación. ¿Se entiende? ¿Qué tenemos que hacer? Restaurar el equilibrio. ¿Cómo lo restauramos? Coadyuvando, ayudando a las formas de autoorganización natural de los pueblos. Se adelanta hacia la teoría de Maturana, de Varela, de la autoorganización. Y entonces dice, bueno, y además esa cooperación se da a través de organizaciones, porque el pueblo se autoorganiza. Y había observado además que la autoorganización era muy importante en la Argentina, sobre todo a partir de los mutualismos que dieron origen inclusive a muchos sindicatos. Entonces se crea esta categoría que está institucionalizada en un decreto del Poder Ejecutivo que Perón sanciona casi en el año 54, ya sabiendas que iba a ser objeto de un derrocamiento. Perón es consciente un año antes que va a ser derrocado. La gran decisión de Fuego es si el tiempo o la sangre, pero nada más. Opta obviamente por el tiempo. Pero en definitiva, esa tensión dinámica entre la competencia y cooperación estaba alterada por todo el sistema inductivo del liberalismo clásico, es decir, por la competencia. Los tipos que sostienen que el progreso indefinido se da necesariamente hasta la competencia, descartando a los más débiles. Entonces, ¿qué hace un muchacho? Hay que alimentar las organizaciones libres del pueblo. Las principales son los sindicatos, los clubes, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces lo que hace es inyectar desde el Estado, sin integrarlas al Estado, porque Perón no es fascista, sin integrarlas al Estado, inyectar a las organizaciones libres del pueblo los elementos necesarios para que puedan cumplir sus fines específicos, que son individuales, etc. Individuales en el sentido no del individualismo, sino individuales en el sentido de los intereses. Nos encontramos ante un mundo de interés. Las organizaciones del pueblo son fundamentales
Y cuando lean la Constitución por la próxima vez, busquen rastros de esto, porque había que esconder muchas cosas, inclusive en la textualización, ¿no? Lamentablemente, bueno, uno hubiera deseado que las organizaciones libres del pueblo hubieran sido constitucionalizadas. Como no se pudo, se lo hizo después a través de un decreto del Poder Ejecutivo. Estamos hablando de que el peronismo es un no burgués, y básicamente la Constitución del 49 está basada en la crítica al derecho liberal burgués, ¿no? La democracia, decía Sampaio, la democracia, a ver si sigo así, filmando. La democracia liberal, agnóstica y relativista conduce fatalmente a la democracia cesarista. Esa es una frase extraordinaria para ahora. El agnosticismo, que es el no religion, pero no el no cristianismo, el no trascendencia, el no, y el relativismo cultural y de valores te conduce fatalmente hacia un régimen cesarista, que es lo que pasó con las revoluciones burguesas que condujeron a los fascismos, en su caso al nacionalsocialismo. Entonces, Sampaio dice, bueno, ¿cómo se neutraliza esto? No estableciendo una religión de Estado, sino construyendo una ciudadanía donde, digamos, la cuestión de los valores trascendentes sean una parte importante en esa Constitución, y donde, respetando las diversidades, no todo sea relativo, no todo esté sujeto, porque el relativismo es la consecuencia del individualismo. Yo quiero esto y hago esto porque se me canta esto. Yo les estoy tirando cosas para que las vieron o no las vieron, avísenme. Hay algunos principios que son muy importantes para, digamos, comprender el espíritu de la Constitución de 1949. Ahí tienen como base todos los textos de González Arzac, que fue discípulo directo de Sampaio, fue uno de mis maestros, pero él indicaba algunos puntitos importantes. En primer lugar, la filosofía justicialista que se lleva a texto, norma jurídica, con la Constitución de 1949, que es una Constitución no burguesa, que no es una Constitución social, porque si después me mandan la tesis a mí, tengo que andar diciendo, no estoy corrigiendo tesis. La verdad que tengo muy ocupados, pero algunas sí me gustan, porque cuando me avisan los chicos de la coordinación que hay algo que me puede llegar a interesar, la agarro, pero si no, bueno, primero el bien común sobre el bien individual. Está sobre del individuo. Mejor, al bien común sobre el bien del individuo. Hay un orden prioritario y ahí ya tenés un valor. Cuando hablamos de valores, hablamos de eso, de un orden, ¿no? Que después se expresará en la máxima, no hay ninguna persona que se realice en una comunidad que no se realice. O sea, la realización es un acto que se da en términos de proximidad comunitaria. Segundo, la idea de la independencia, o sea, a todo esto, esta Constitución está cruzada por el Estado semicolonial de la Argentina, el tema de la dependencia. Y la independencia no solamente se logra a través de medidas estaduales, se logra primero a través del plano de conciencia, ¿no? De la conciencia de colonialidad, digamos. Y la tercera, o uno de los puntos importantes, es la confianza en el juicio estimativo del pueblo.
ahí se engancha perfectamente con Perón y el discurso de la creación de la Cátedra de Defensa Nacional. Entiendan que la creación de la Cátedra de Defensa Nacional fue un hecho profundamente revolucionario. ¿Se imagina en esa época a un militar como Perón sacando la discusión de la defensa de los cuarteles y metiéndola en las universidades? No debe tener antecedentes, más allá de la influencia que tenía Van der Goltz en la Escuela de Formación de los Oficiales, o Clausewitz. No tiene. Entonces el tipo agarra y rosquea con el rector de La Plata y dice, no, la defensa la vamos a discutir acá. La van a discutir los médicos, los abogados, los ingenieros, ¿sí? Porque la defensa es un problema de la comunidad en su conjunto. Como los anticuerpos. Él siempre utilizaba la palabra anticuerpo. Decía, bueno, en el movimiento hay mucho díscolo, pero el movimiento tiene sus anticuerpos, decía, ¿no? Estoy hablando con esa voz ronca que tenía. Bueno, acá también existe una idea orgánica. Hay mucho de pensamiento en Perón, digamos, no diría naturalismo, porque el naturalismo está vinculado lamentablemente a los protectores de aves, digamos, ¿no? Naturalismo, yo me refiero a la idea de que los seres humanos no estamos tan separados de nuestro entorno natural, ¿no? Que ni siquiera esa cosa que se le ocurrió a Strauss, que estamos separados de la naturaleza por el incesto, algo absolutamente, profundamente descabellado, pero bueno. Nosotros estamos irremediablemente unidos a un ecosistema que nos instituye y nos constituye. La Tierra puede vivir perfectamente sin nosotros. Nosotros no podemos vivir un minuto si la Tierra no nos provee los elementos. Sí, podríamos desarrollarnos tecnológicamente como Musk y nos vivir al planeta Marte, pero posiblemente esa Tierra Marte no podría proveernos a nosotros de los medios necesarios. Ustedes saben que Perón y Sampaio se conocieron recién en 1944, no vienen de una amistad. ¿Dónde se conocen? En la Secretaría de Previsión y Trabajo. Sampaio visualiza una aluvión de derechos sociales y dice, ¿es esto? Chabón dice, ¿quiénes son estos? Porque imagínense que estos, los del gobierno, eran unos milicos que no los conocía nadie. Y una rosca heterogénea, ¿no? Y uno que se asomaba, un criollo que se asomaba, ¿no? Y eso es importante porque muchos hablan de un conocimiento anterior con Sampaio. No, Sampaio se acerca al peronismo, no al peronismo de Sampaio. Ahora Sampaio, con sus obras, es un protoperonista. Si nosotros hablamos de paleoperonismo. Bueno, él ocupó un cargo de fiscal de Estado, y tuvo una gran cercanía intelectual con los forjistas integrados al gobierno de la provincia de Buenos Aires. Sobre Forja podríamos hablar horas, pero lamentablemente es el mentor constitucional de la Constitución 1949, sí. Y mentor del artículo 40 junto con Juan Sábato, Jorge del Río, Escarabeño Ortiz y José Luis Torres. Esos son los cinco. Yo ahí tuve un error cuando recién les dije que me equivoqué de los mentores. Los mentores del artículo 40 es escrito por Sampaio con la colaboración de de Juan Sábato y Jorge Ingeniero y Jorge del Río. Y a la postre fueron consultados con Raúl Escarabeño Ortiz y José Luis Torres. Bien cómo funcionaban las cosas, ¿no? ¿A quién consultaban? Ahora si los van a consultar para algo, estarían todos internados. A ver, cosas que les pueden llegar a interesar. Claro, el tema de la democracia es un tema también fundamental.
Es una democracia de masas sustentadas por las organizaciones libres del pueblo. Es decir, lo de las organizaciones libres del pueblo, métanselo a la cabeza, porque si no es inentendible el peronismo. El actual peronismo es inentendible, pero ya para todos, ¿no? Inentendible en el sentido de que ya no estamos en aquellos tiempos. Pero la cuestión de la importancia y de los recursos que se destinan, y la idea de que la organización es libre, primero, organización. ¿Qué organiza? Por ejemplo, la fuerza de trabajo. ¿Qué organiza? Un interés, un club. Es decir, organiza, aglutina, fortalece la proximidad. Como decía, pero a los clubes le damos a los vecinos para que... Autoorganización. Organización libre del pueblo es sinónimo de autoorganización. Organización, digamos, es fortalecimiento del lazo de proximidad. Libres no tienen que estar nunca sujetas al Estado ni al destino del Estado, y del pueblo pertenecen a la comunidad que las produce, por lo tanto tienen obligaciones para con la comunidad y para con el Estado. Las OLP, digamos, ¿no? Si bien son autoorganizaciones, vamos a ver un poquito más. Disculpe, profesor, de alguna manera son útiles para esto que comentaba usted respecto de esto de ser consciente de la colonialidad. Sí, la conciencia de la colonialidad es un hecho fundamental. Miren, acá hay que terminar de las discusiones. El mundo es asimétrico. Las asimetrías del universo el universo es asimétrico. El sol un día se le canta dejar de producir, Dios, nosotros nos vamos disparados o nos congelamos. Es decir, las asimetrías son las que generan desigualdades. O sea, hay tres elementos, pero fundamentalmente la asimetría. Y la asimetría es un hecho. El peronismo, ahora, las asimetrías son eternas, ¿no? Si los romanos eran asimétricos respecto a los que ellos denominaban pueblos bárbaros, la Grecia magna también, los aztecas también, y sin embargo las asimetrías, no hay mal que dure 1000 años, no hay asimetría que dure 1000 años. Tarde o temprano las asimetrías terminan. Y uno podría definir a la historia como la historia de la lucha contra las asimetrías, o sea, de quienes parten de una relación asimétrica. Entonces, la colonialidad o el movimiento peronista es un movimiento de los anticoloniales, pero es un movimiento defensivo, porque no es burgués. Todos los movimientos nacionalistas ofensivos son de origen burgués. Los movimientos nuestros son nacionales defensivos. ¿Defensivos significan que son pasivos? No, son sumamente creativos. Porque para luchar contra una colonialidad tan fuerte como la de los grandes imperios, lo primero que tenés que tener es creatividad. Segundo, dimensión sacrificial. Les puede enunciar una serie de elementos muy importantes. ¿Qué más? ¿Qué perlita podría agregarles para darles capacidad? Y el 17 de octubre sería una expresión justamente de esa conciencia anticolonialidad y parte de lo que sería después Por eso la consigna es patria sí, colonia no. Mire, la consigna no inventó... A ver, la consigna patria sí, colonia no deviene básicamente del forjismo, digamos, si quieres llamarlo, de la Fuerza de Orientación Radical para la Joven Argentina. Somos una Argentina colonial, queremos hacer una patria libre, es uno de los primeros afiches de Forja. ¿Ustedes vieron la parte de Forja ya? ¿Con quién la vieron? Conmigo. Fue internet, fue virtual. Ay, mío. Por eso no me acordaba. Entonces, la consigna
espontánea, es patria y colonia no. Si vos por ahí le preguntabas a algún chabón que iba ahí en esos micros el 10 de octubre, qué patria, qué colonia, pero tenían claro que había que liberarse, ¿no? Que la Argentina era un país que carecía de la independencia suficiente, ¿no? Vamos a ponerle, si querés. Entonces, es claro que es un movimiento anticolonial, que el colonialismo es muy presente. Pero es un movimiento nacionalista defensivo, proactivo, creativo, porque te dice al colonialismo, rechaza el colonialismo y te dice, y te creo un nuevo paradigma civilizacional, que es la filosofía justicialista. ¿Me entiendes? Es muy interesante este tema de relacionar, porque a mí me parece, si quieren, en algún momento se puede hacer alguna clase especial, yo no sé si da para el posgrado o lo da para después, de relacionar la filosofía justicialista con la Constitución. Porque el peronismo, lo particular, lo que tiene como novum, lo que tiene como original, es que es productor, es decir, produce una filosofía. Lo que pasa es que después salió el tema de la doctrina, que entonces, claro, quedó como una especie de dogmatismo. El peronismo es antidogmático por naturaleza. No hay dogma. Hay filosofía. Entre el individualismo y la idea del ser humano como colectivo, como especie unida por lazo de proximidad, se está de ese lado. Contra la idea de un Estado ausente y de un Estado omnipresente está la idea de un Estado promotor, otra barbaridad. Dicen que el peronismo creó un estado de bienestar, es una vergüenza. Obviamente son libros y bueno, los libros, también los libros tienen derecho a escribir fantasías. Pero el primer peronismo nunca instauró un estado de bienestar. No sé quién inventó, estoy tratando de rastrear quién fue el primer o la primer pensador que se le ocurrió decir que el peronismo era un estado de bienestar. El estado de bienestar, como la Constitución de Unionismo Social, son productos burgueses. Es mala, y no estamos acá haciendo un juicio de la burguesía. Estamos diciendo que el Estado justicialista es un Estado promotor. Pero claro, con los sistemas clasificatorios europeos no está Estado promotor, lo tengo que meter en otro lado. En vez de utilizar la categoría exacta, las calzo en donde vienen. La Constitución del 49 no se parece a nadie. Uy, qué problema. Bueno, la metemos en el Constitución social. El Estado justicialista no se parece a nada, lo metemos en el Estado. ¿Se dan cuenta cómo funciona? El Estado es promotor clásico, es un Estado que agarra las organizaciones libres del pueblo y las ayuda, pero no las integra, no las expulsa y las reconoce como instancia de representación legítima. ¿Entienden? Yo sé que hay muchas cosas que van a chocar con los saberes de ustedes, muchas veces decir, viene este loco de miércoles y me tira esto y ahora, que yo ya tenía escrito, empiezo a borrar, pero está claro que no, digamos, porque aparte, si el peronismo hubiera nacido con una fuerte impronta burguesa, no hubiera tenido ningún problema de crear un estado de bienestar, porque no tiene nada de malo el estado de bienestar, es un estado promotor. Un estado promotor, yo no puedo estar acá porque no tengo demasiado tiempo, pero tendré que estar horas explicando qué diferencia hay entre el estado de bienestar y el estado promotor. Pero el estado de bienestar es el estado que crea la burguesía para tirar las chirolas a un sector importante. El estado promotor no nació para tirarle chirolas a nadie, sino para promover el valor de lo que el pueblo y sus organizaciones tenían, para coadyuvar, dicen los textos. Si no contradeciría a
Exactamente, entre otras. ¿Qué preguntas? Así, estamos en la etapa socrática ahora. ¿Qué preguntas se hacen? No me hacen. Se hacen respecto a lo que yo vine diciendo. Si se las hacen. O les surge alguna pregunta. En relación A todo lo que yo vine a tirar una serie de perlitas para que ustedes puedan realizar un adecuado proceso semiótico ilimitado con todo lo que leyeron anteriormente y poder cruzarlas y poder construir su trabajo, no sé cómo lo llaman. A mí más que pregunta, la verdad, o sea, me cierran un montón de cuestiones. Que había acordado, me acordaba algo que había comentado el profesor Arregui cuando estuvo en la segunda clase presencial respecto de esto en instancia de constitución del 49, lo que viene a hacer es no como las constituciones liberales, ¿no? A imponer un orden, sino a legalizar algo que ya se venía produciendo. O sea, en última instancia es la materialización. Constitucionalizar la realidad. Con esta definición de constitución. Es como pasa lo mismo que con la comunidad organizada. Todos fijan como fecha de inicio de la comunidad organizada, ¿no?, el discurso de Perón. Perón lo que hace es relatar. ¿Lo leyeron? No la leyeron. Él relata, empieza con toda la historia de la humanidad, porque Alejandro Magno, porque todo, cita hasta su abuela más o menos, cosa de la cual no era muy adepto Perón a las citas. Pero lo que está haciendo es relatando. ¿Qué? Lo que se concibió, sobre todo en la etapa de formación del Consejo Nacional de Posguerra, que es producto de lo que se venía concibiendo en toda esa década, 15 años, de que como denominaba Fermín Chávez, paleoperonismo, o definimos nosotros protoperonismo, que es exactamente lo mismo. No quisimos pelearnos con el maestro ni ahí, pero no nos gustaba lo paleo, porque las nuevas generaciones lo paleo lo relacionan a lo paleolítico, a lo paleozoico, lo relatan a lo antiguo. Entonces, en cambio, el proto, hola, ¿cómo le va? El proto es, ¿no?, da una sensación más de acción. ¿Cómo le va, maestro? Tomé el tren y no sabía que no había parada. No, usted se tiene que tomar el tren hasta Remedios Escalada. Sí, ya sé, pero este no tiene parada. Nosotros venimos de 6 a Viniste al revés. Pero igual, no se preocupen porque tuvimos la suerte que, por obra y gracia de no sé quién, el video estaría funcionando, con lo cual la clase de hoy está grabada. Entonces yo la voy a colgar en el YouTube y después se la voy a pasar a Marcos o a no sé quién, o déjenme en un teléfono de ustedes porque entonces se lo pueden pasar a los demás compañeros y tienen la clase, tienen un fin de semana largo, en vez de ver alguna serie de Netflix, se leen, escuchan la clase de... Había otra pregunta ahí. A vos te cierra. ¿Qué es lo que te cerró? ¿Qué es lo que enganchaste? No, justamente estas cuestiones, ¿no?, de todo lo que se viene dando a partir, ¿no?, de los aportes que brinda Figueroa, de los aportes que brinda incluso Scalabrini Ortiz como consultado, ¿no?, todo este protoperonismo, ¿no?, cómo de alguna manera se llegan a materializar con la Constitución colectiva más allá de los hechos concretos. Se llevan a una instancia de ultraprotección jurídica. ¿Qué es lo que faltaba? Ahí está la revolución política. La revolución política tiene como consecuencia la transformación de un nuevo Estado, que es el Estado promotor justicialista, tiene nombre aparte, no sé, los demás de dónde merda lo sacaron, lleva a un modelo de constitución original
Porque es original el peronismo. Digamos, todos los puntos son originales. Yo tengo a mí siempre me surgió una duda ahí en torno a la Constitución del 49, porque si bien la modificación institucionalmente tiene una relevancia muy importante, me preocupa que no haya podido ser sostenida después de lo que fue la fusiladora. Quiero decir, si bien reflejaba un cambio de época y un sujetos que ocupaban el lugar estelar, la última batalla ahí, ¿qué pasó que en el 55 eso no se pudo sostener? O sea, la resistencia peronista estuvo, claro que estuvo, pero digo, terminó cayendo legalmente. Bueno, nunca... porque como toda revolución implica, como vimos nosotros, un cambio de factores. Fin del periodo de peronismo y una inversión de los cambios de factores, pero sobre todo una acción externa muy importante. Inglaterra, todos los países de origen burgués quieren terminar con la idea de que el tercer mundo, o lo que después fue el tercer mundo, tiene la posibilidad de iniciar un proceso de capitalización genuina a través de la unificación de la fuerza de trabajo. Hay que eliminar teórica y fácticamente esa idea, que para cómo fue eficaz. Hay que eliminar la idea de, digamos, de las colonias independientes. Y van a utilizar toda la fuerza necesaria. Entonces las relaciones de fuerza se modificaron y se modificó la Constitución real, en cierto sentido. Es lo que generó luego la restauración, la abrogación del 49, la restauración de la Constitución del 53-60, pero con la incorporación del artículo 14 bis. O sea que un poquito de la relación de fuerza fueron reconocidos. Inclusive van más allá y colocan la participación. Sí, pero así también como lo que sería una constitución social como respuesta o como freno a una posible demanda de ese sector organizado del artículo. El artículo 14 bis, o sea, la abrogación de la Constitución del 49, es abrogación, el nombre es así, abrogación. Y la reinstalación de la 53-60 con el artículo 14 bis la convierte en un producto de... Esa sí es constitucionalismo social, liberal social. Pero el peronismo, en este caso, basta, en realidad marcar el peronismo, no lo que... Pero yo, a lo que yo iba, perdón que te quise, era, si la de 53 era de corte liberal, significaba que en ese momento el sujeto predominante era la oligarquía... Sí, el estanciero. El estanciero. Luego en el 49 pasa a ser el trabajador. Organizado. Perfecto. Usted... Organizado por fuerza de trabajo, y ojo, por fuerza de trabajo y no en clase. Esto es muy importante filosóficamente. La capitalización de la fuerza de trabajo se hace con la organización de la fuerza de trabajo, no en clase. Esto es Figueroa también. Figueroa tiene un libro que se llama La cooperación de las clases en América Latina. Figueroa es el gran intelectual del primer peronismo. O sea, no pueden hacer textos sin leer a Figueroa, por lo menos de esa parte. No pueden interpretar el peronismo sin esa primera conferencia donde Perón hace la apropiación de Van der Goltz. Disculpa que yo te interrumpí. No, profesor. Fina apropiación de Van der Goltz. No, pero la pregunta es, hubo un... es como para pensarlo el proceso, ¿no? Hubo un paso de más que se dio, se quiso institucionalizar algo que no estaba en los cimientos firmes. Es muy probable. O fue un hecho de violencia tal que cortó de raíz todo y bueno, no se pudo. Es muy probable. Yo no sería muy lindo para una tesis, porque en realidad el peronismo tenía dos antagonistas grandes, Inglaterra y el bloque, y los rusos. O sea, sostener, digamos, una alternativa de ese tipo implicaba un desgaste
Y requeriría además un temple en las direcciones políticas que no tenían. Yo creo que hay varias cosas, pero una parte reconoce su... A ver, una de las cosas que reconoce Perón de por qué se cambian las relaciones de fuerza está en el libro de Rom, es otro libro extraordinario, donde dice, y mirá, el Estado promovió, en eso cumplimos bien y hicimos bien. Pero no trabajamos sobre el plano de las conciencias, explicándole que yo te estoy promoviendo, pero estoy sacrificando una parte de la comunidad para que vos te desarrolles. Es decir, la idea de la realización dentro de la realización comunitaria. Entonces, claro, mientras el peronismo avanzaba y, por ejemplo, gracias a la intervención del IAPI, hay muchos productores agropecuarios que se vieron ultra beneficiados porque además podían comprar su rastrojero, porque además esto, porque además lo otro. El discurso liberal de que el éxito personal tuyo depende de tu propio mérito, lo tenés que contrarrestar con otra. Es decir, el peronismo empieza a perder en cierto sentido la batalla cultural durante el segundo gobierno, sobre todo. La pelea de la batalla cultural, pero la empieza a perder. Y posiblemente es en ese plano donde habría que involucrarse, más allá de la acción descarada y directa de los países coloniales. Yo por ahora doy por terminada la clase y bueno, les agradezco. Yo voy a bajar después, ya con la propaganda de Levité. Esto lo patrocina Levité, justo la puse ahí, bueno, ya que estamos, que me tiren unos manos. Bueno, voy a apagar.